Hola gente, ¿cómo están? Perdió Newell's 1-0 ante Racing en el cilindro de Avellaneda por la última fecha de la fase regular del torneo de apertura de la Liga Profesional. Y tenemos que hablar qué fue lo que nos dejó esta eliminación temprana de lo que es el campeonato de la primera división, no logrando el milagro de poder clasificar a los playoffs. Pero en sí, la tarea que ha hecho el Oro Fabiani desde que llegó es básicamente un milagro, porque realizó todo esto con un plantel mal armado, con jugadores que uno no se sabe explicar cómo carajo llegaron a primera división, pero Cristian Fabiani mantuvo vivas las ilusiones hasta el final de lo que es la fase regular de este campeonato, pero tuvo un rival de enfrente muy difícil que fue Racing Club de Avellaneda, un conjunto de la academia dirigido por Gustavo Costas que en sí, entre semana que viene va a estar jugando contra Bucaramanga lo que es la fecha 4 de la Copa Libertadores de la fase de grupos, pero tenía este partido previo ante un Newell's que iba en la búsqueda del milagro, con partidos que se iban a jugar en simultáneo, en donde los resultados, a Newell's se le dieron todos los resultados. Perdió defensa, Estudiante de La Plata perdió por goleada, también había perdido Central Córdoba Santiago del Estero con Banfield. Newell's solo tenía que ganar, pero no se le pudo dar, porque primero que nada, en los primeros 20 minutos que transcurrió del encuentro, era todo dominio del conjunto de Gustavo Costas, a través de la presión constante, a través del buen juego manejo de la pelota, la calidad y el nivel individual de los jugadores de Racing en comparación con lo que presentó Newell's en cancha, había mucha diferencia, pero que con el correr de los minutos Newells empezó a imponer su idea de juego, a ser molesto, a cortar, a evitar que Racing pudiera aprovechar su juego más allá de las variantes que hiciese pensando en el compromiso siguiente por el certamen continental. Y Newell también venía con bajas, dos obligadas, una por la expulsión de Luciano Lolo en el encuentro pasado ante Huracán y la otra por lesión de Mateo Silvetti, que ya básicamente tiene todo acordado para dejar la institución e ir a jugar al exterior. Los reemplazantes fueron Salcedo en lugar de Lolo y el propio Juan Ignacio Méndez en lugar de Mateo Silvetti, armando una mitad de la cancha con más gente, tratando de cerrar los espacios que pudiesen aprovechar los jugadores de Racing, y cosa que terminó dándose en esos primeros 20 minutos en donde la intensidad, el juego y por sobre todas las cosas, el cambio de ritmo y de velocidad atacándose los costados, defendidos por Montero y por Angelo Martino, hacía la tarea muy difícil, no solo del sector de la saga central de Cuesta y de Salcedo, sino también el trabajo de Jacob, que por momentos se replegaba demasiado en el fondo, cubriendo los espacios en su vieja posición. Porque Fabián, a partir de eso, empezó a hacer unos retoques en donde el juego y las oportunidades que empezaba a generarse Racing eran menos acorde a lo que había transcurrido en esos primeros 20 minutos. En donde Newell no tenía ocasiones, cada vez que quería contraatacar, Racing con dos o tres jugadores iba a presionar al jugador que tenía la pelota. Vanega no podía ser partícipe de la formulación de juego en ataque, ya que o Nardoni o Richard Sánchez iban a presionar, iban a cortar, evitaban el posible contragolpe y las situaciones de Newell que no llegaban. Hasta ese momento solo había un remate de afuera del área débil de Luciano Herrera, que fue uno de los mejores jugadores que tuvo Newell en cancha en esos primeros 45 minutos, y controlaba tranquilamente Arias, con una defensa con Di Cesare, García Basso y Sosa, que hacían su tarea muy sencilla porque Cocolizo González, Charlie González no gravitaba en ataque y siempre se abocaba a la tarea de defender y replegarse en un 11 jugadores, de los 11 jugadores de Newell que básicamente estaban parados en campo propio. Pero Racing después empezó a costar, tuvo sus ocasiones,
remate que pasaron cerca del arco de Navas, otra que controlaba tranquilamente el costarricense, un remate que desvió Salcedo, pasó apenas por al lado del palo, Maravilla Martínez que siempre estaba siendo molesto, las faltas que cometía no se la cobraban, pero después Rey Hilfer empezó a tomar cartas en el asunto porque sobre el final de los primeros 45 minutos lo echa a Sosa por doble amonestación y encima falta al mismo jugador que era Luciano Herrera, que era el más incisivo, el que más molestias causaba al sector del conjunto de la academia. Y ahí empezó a Newell's a proponer su juego, más que era Racing tenía un jugador de menos, las situaciones empezaron a aparecer. Tuvo 3 chances de goles claras en una jugada en la final de la primera mitad donde centro de Vanega, cabecea Cocolizo, tapa Arias, pega en el travesaño, en el rebote, agarra Salcedo, cabecea, pega en el otro palo, después Jacob en el despeje de la defensa de Racing, le pega de cachetada de afuera del área, tapa a Arias y así terminaba la primera mitad con un Newell's que se podría haber ido en ventaja, aprovechando las 3 ocasiones claras que tuvo en esa situación de partido y que todo lo anterior a esas situaciones de gol que se adjudicaron no terminaba en nada. Fue en la segunda mitad, Costas empezó a buscar variantes, lo mismo hacía el Logro Fabiani con el ingreso de Juanchón García en lugar de Méndez, buscando más acompañante y más peso ofensivo en ataque, pero el juego de Racing en sí parecía que no tenía un jugador menos. En algunos momentos sí por el despliegue que tenía que hacer a la hora de que Newell's cuando tenía la pelota no ejercía la misma presión que hacía cuando ocurría lo mismo en la primera mitad. Empezaba a generarse situaciones Newell's, empezaba a atacar más por los costados, las idas de Martirena y de Rodríguez por los laterales que se mandaban al ataque, pero después le estaba costando regresar y a horrores, y eso mucho le empezaba a molestar a Costas. Tenías a Martino que se proyectaba, tiraba centro, Cocorizo que cabecea, la manda a cualquier parte, como suele suceder. Después tenía ocasiones Herrera, acompañado de Juan García, que había ingresado bien, pero después terminó siendo el mismo centrodelantero intrascendente que fue a lo largo de este campeonato. Y las ocasiones que Newell terminaba desperdiciando, remates que pasaban por al lado del palo, en un rebote que aprovechó Montero, le pega de zurda como venía, y apenas pasaba por al lado del palo. Después tenía alguno que otro centro que Newell quería aprovechar, pero siempre terminaba en contra, en que te terminabas agarrando la cabeza y agarrándote el corazón, porque lo mal parado que quedabas cuando estabas 11 contra 10 era una cosa de no creer. Y eso que Costa empezaba a arriesgar más, ingresaba Maxi Salas para hacer con Maravilla Martínez la dupla ofensiva más peligrosa y de mejor calidad que tiene el fútbol argentino en este presente 2025. Y eso que algunas ocasiones en conjunto con Solari, que se mandaba un poco más al ataque, pero descuidaba algunos espacios que Newell trataba de aprovechar, pero las transiciones lentas a la hora de atacar hacían evidente que Racing se podía acomodar mejor, no terminabas de aprovechar las ocasiones y eso te dificultaba, y en especial horrores a la hora de querer generar situaciones del ataque y tratar de incomodar a Arias, que tuvo algunas intervenciones que terminó salvándolo a Racing y sosteniéndolo en el partido. Vaya que así era la cosa, que Fabián empezaba a meter variantes, ingresaba Valentino Acuña, figura en el partido pasado, ingresaba Chaverano, no sé por qué, no lo había utilizado mucho desde que Fabián se hizo cargo del equipo, más teniendo en cuenta que las variantes dentro del banco de suplentes, si las comparaba con la que tenía Gustavo Cotas en Racing, era el cielo y la tierra. Uno ingresaba a Sala o ingresaba Almendra y Newell que tenía, ingresaba Gijena, ingresaba Chaverano, ingresaba cualquier jugador en ataque que no te aportaba poco y nada al circuito de juego, porque las cosas que sucedían dentro del campo de juego estaba para cualquiera en esos momentos, era mucho y de vuelta, faltaba la finalización de la jugada, tanto de ambos equipos, que en su momento, vuelvo a repetir,
en el segundo tiempo parecía que Racing no tenía un jugador menos, y eso más que nada era por la enjundia y ¿cómo puede decir? Los huevos, no me salía otro sinónimo, a la hora de jugar por parte de Racing, y Newell, que al conocer los resultados que se estaban dando en las otras canchas y la obligación que tenía de meter un gol y tratar de buscar la clasificación, se notó horrores que le pesó. Le pesó el hecho de ser protagonista, le quedó demasiado cómodo para mi gusto el estilo de juego de Fabiani, de cederle el protagonismo al rival y jugar de contra, y cuando le toca a Newell ser el protagonista y que imponer su idea de juego más allá de lo que en líneas generales propone Fabiani, se nota que tiene mucho trabajo que hacer en ese sentido, pero en sí la tarea de logro es un milagro en sí, y la ilusión se terminó de romper cuando en el minuto 43, tiro libre para Racing, ejecuta, desvía un jugador de Racing anticipándolo a Juanchón García, y por sí, si uno ve la imagen panorámica de cómo estaban parados todos a la hora de la ejecución del tiro libre, quiere interceptar Salcedo, conociendo que Maravilla Martínez se le colaba a sus espaldas, la termina punteando y metiéndola en el arco propio, y ponía el resultado definitivo, que terminó siendo 1-0 para la desilusión de no poder clasificar, de que por sí este torneo es un fracaso, más allá de la tarea titánica que hizo Fabiani con estos jugadores que en los primeros 7 partidos de campeonato habían sumado solo 3 de 21, y que después empezó a sumar todo el resto de ahí hasta la finalización del campeonato, es para destacar de un plantel mal armado, con un predecesor que básicamente era un vendehumo, lector de tarjeta de Reiki, junto a un fusible más caro de lo que nos salió, que era Rubén Capria, y un presidente que, a partir de los buenos resultados de Fabiani, se compró más tiempo de lo que parecía una salida anticipada de su gestión y un adelantamiento de las elecciones, logró estirar esa situación cuando parecía que tenía la soga al cuello y no le quedaba más salida que poner la cabeza y aceptar la derrota. Extendió su vida útil y ahora va a tener a su cargo el próximo mercado de pases, en donde la conformación del próximo plantel va a ser vital, y en lo que varios de estos jugadores que están en este plantel actualmente le tenés que meter una patada en el culo y mandándolos a la mierda, así literalmente, porque hay jugadores que sí o sí lo tenés que tener y no lo podés largar, y otros que no podés explicar cómo mierda llegaron a primera división, cómo llegaste a esta instancia jugando sin delanteros o un delantero decente a la hora de disputar un campeonato, y todo lo que ha sucedido a lo largo de este campeonato demuestra que Fabiani tiene que seguir, que el próximo mercado de pases es vital para poder realizar otra cosa y que la propuesta deportiva sea más superadora de lo que ha sido en estos momentos en el trabajo que ha hecho Newell's a lo largo de este 2025. Bueno, gente, yo por mi parte me estoy retirando. Le vuelvo a repetir que se suscriban, que le den pulgar para arriba a cada uno de los videos para que la comunidad siga creciendo y que podamos llegar a los primeros 1000 suscriptores y hacer de este canal una comunidad en alza. Yo por mi parte me voy retirando y nos estaremos encontrando en el próximo torneo.